Juicios y tronos de juicios en la Biblia. En el poderoso nombre de Jesús. Vaya conmigo a Salmo 89. Salmo 89. Versículo 14 y 15. Y saque su Biblia porque vamos a leer mucho hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No detenga la alabanza en esta noche. Gracias, Señor. Aleluya. No detenga la alabanza. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Que me falte todo, Gloria. menos tu presencia. Gracias. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. En lo que busca la palabra, cántalo. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero hay algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Solamente un corazón agradecido sabe lo que esa canción está diciendo. Solamente un corazón que sabe de dónde salió puede adorar a Dios de forma genuina. Salmo 89, 14, y comenzamos nuestro estudio aquí hoy. Y esta palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, diga amén de verdad. Amén. Ay, gloria. Diga amén. Amén. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Gloria a Dios. Voy a repetirlo de nuevo. Si hay alguna diferencia, esta versión a veces cambia algunas letras, pero es lo mismo. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Padre, gracias por tus palabras. Ellas son fieles y verdaderas, Señor. Son más puras y cortantes que toda espada de dos filos. Penetran hasta partir el alma y los huesos. Dios, voy a hacer uso de tu palabra en esta noche. Te pido que nos envuelvas en la unción que hace efectiva la predicación. Que esta palabra, Dios mío, pueda llegar a los corazones, ser sembrada y que sea amplificada conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, hazla explicativa, Dios, que podamos entenderla, que podamos digerirla y que podamos, Dios mío, tener de ella, Dios mío, las delicias de tu palabra. En el nombre de Jesús, diga amén. Amén. Así que vamos a poner como tema al estudio de hoy: juicios y tronos de juicios en la Biblia. Juicios y tronos de juicios en la Biblia. Y voy a hacer una introducción para que se canalice y para que puedan enfocarse de qué se trata este estudio. La Biblia habla, como acabamos de leer, de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. De hecho, este mismo capítulo que acabamos de leer hoy dice que el cimiento del trono de Dios, lo que sustenta el trono de Dios, es su justicia y sus juicios. Pero ha puesto a la misericordia y la verdad delante de él. En otras palabras, el Dios Todopoderoso es el juez del universo. Él rige todas las cosas y lo rige desde la óptica de su santidad. Y la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de que hay juicios, de que vienen juicios. Y en esos juicios, o más bien, cada uno de esos juicios, gloria a Dios, son justos, pero cada uno de esos juicios
tienen un lugar, tienen un trono, tienen una gente específica a quien se va a juzgar. Hay propósitos específicos y hay tiempos específicos. Y hoy vamos a aprender para que tengamos una idea de cómo y cuándo, cuáles son los juicios que vienen, que están determinados en la Biblia, por lo cual muchos de nosotros pasaremos. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, cuando se habla de juicios, ¿usted sabe a qué se refiere la Biblia cuando se habla de juicios? ¿Sabe qué es la palabra juicio? Póngalo ahí, que vamos para allá. Vamos para allá, vaya buscando ahí qué es juicio a la luz de la Biblia. Ahora bien, Dios siempre ha sido un Dios justo y por consiguiente un Dios justiciero. Así que desde el principio Dios ha mostrado su justicia y su juicio sobre la tierra. Ejemplo, el primer juicio que se ejecutó sobre la tierra fue el diluvio. Nosotros decimos, el diluvio, pero el diluvio fue un juicio que se ejecutó sobre la tierra. ¿Por qué? La Biblia dice que el pecado de la gente crecía y la mentalidad de la persona iba que continuo al mal, hasta el punto que Dios tuvo que recoger su espíritu, sacarlo de la tierra y decir, ya el pecado del hombre ha subido hasta mi presencia y me ha dolido en el corazón haber hecho al hombre. El hombre que podía durar 900 y pico de años, Dios le rebaja el tiempo, lo pone en 120 años, pero aún así el hombre sigue en su maldad y Dios determina raer al hombre de la tierra. Y este fue el primer juicio universal que Dios trajo sobre toda la faz de la tierra como producto del pecado de la gente. Otro juicio que podemos ver es el juicio que Dios trajo a Egipto. Trajo juicio a Egipto, ¿por qué? Porque mantuvo al pueblo de Israel esclavizado 430 años. Y no solamente esclavizado, lo oprimió, lo reventó, le sacó el jugo, nunca le dio un peso, nunca le dio nada. Y Dios dijo, hasta aquí. Cuando el clamor del pueblo llegó, entonces el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Egipto. Y todos nosotros sabemos y conocemos las plagas que le cayeron a Egipto. Más cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios secó todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas que tenían, se la dio al pueblo de Israel como indemnización por haberle trabajado 430 años a Egipto y nunca haberle pagado. Cayó otro juicio, pero estos son juicios locales de Dios. Así que el Dios de nosotros puede tener la capacidad de mandar un juicio universal, pero también puede llevar un juicio local. ¿Cómo así? A un país, a una región. Cuando el pecado en un país, en una región, llega delante de la presencia de Dios y la gente no se arrepiente, entonces los juicios, ¿qué hacen? Descienden. Otro ejemplo fue de juicio de Dios fue sobre la tierra de Canaán. Sobre la tierra de Canaán, donde estaban los cananeos, los jebuseos, los gergeseos, los heveos, los asdodeos y todos aquellos que terminan en deo. Dios trajo juicio sobre ellos, porque siempre que Dios trae un juicio sobre una ciudad, sobre una nación o sobre el mundo, le explica a la gente por qué causa trae el juicio. Pero antes de traer el juicio siempre envía personas, evangelistas, misioneros, misioneras, profetas que van a predicarles a gente para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus malos caminos y para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Este caso fue de Canaán. Canaán fue la tierra que fue cedida al pueblo de Israel. Y Dios explica que sacó a Canaán de la tierra, lo expulsó, lo rabió, lo mató y le entregó esa tierra al pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel fuera bueno, no porque el pueblo de Israel sea merecedor. Dijo Dios claramente, lo estoy sacando porque sus pecados han llegado a la presencia de Dios. Moralmente han pasado el perímetro, como yo digo, la medición, el instrumento que mide el pecado. Estamos hablando de que esta gente sacrificaba a los niños, los pasaba por fuego. Un niño vivo lo llevaban a Moloch y lo entraban ahí y con todo el lloro y con todos los gritos lo sacrificaban. Había una descomposición moral. La gente tenía coito, el padre con el hijo con la madre, el padre con la suegra. Había una descomposición.
y esta gente no se arrepintieron de sus pecados, Dios los saca de la tierra, trae juicio sobre ellos y le da la tierra al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó después? El mismo pueblo de Israel cae también en desobediencia, porque años después que el reinado de Israel es dividido en dos, comienza la parte norte de Israel, las 10 tribus de Israel, el reinado de Israel, a pecar contra Dios, y Dios envía muchísimos profetas a decirle a Israel: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, deja de estar en los lugares altos, deja de estar adorando dioses ajenos, deja de estar pasando a tus hijos por el fuego. Las mismas cosas que estaban haciendo, que hicieron sus antecesores, Israel comenzó a replicarlo. ¿Qué pasó? Vino el juicio de Dios sobre la parte norte de Israel. Envió a los asirios tomaron a los israelitas, mataron a muchos y a otros los esparcieron a través de todo el imperio, y esas 10 tribus se perdieron. ¿Qué pasó 130 años después? La otra parte de Israel que quedaba volvió a lo mismo, y Dios envió a los babilonios para que vinieran sobre ellos, los rayeran, los llevaran a Babilonia, mataran a muchos y los esclavizaran por 70 años. Hago esta pequeña historia para que nosotros veamos que nuestro Dios es un Dios santo, pero es un Dios justo. La justicia y el juicio son el cimiento de su trono, pero siempre su misericordia y verdad va delante de esa justicia, dándole la oportunidad a la gente para que se arrepienta y que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. En todo este Antiguo Testamento fueron pocos los pueblos que aprovecharon esta palabra, que aprovecharon la misericordia y la verdad de Dios. Podemos mencionar a los de Nínive en el tiempo de Jonás. Nínive, ya su pecado había subido delante del trono de Dios. Los ninivitas, que eran asirios, que eran gente totalmente crueles, eran gente que Dios dice que eran muy pero muy violentos y sangrientos, de tal manera que esa gente, cuando llegaban a invadir a un lugar, no le importaba que las mujeres estaban embarazadas, agarraban y le abrían el vientre y sacaban el niño. Eran gentes totalmente sangrientos, y sus pecados habían subido delante de la presencia de Dios. También Dios, exactamente, Sodoma y Gomorra, pastor, eso fue otro juicio. Y podemos leer la Biblia completa y vemos juicio. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido? Por el pecado, el homosexualismo, el lesbianismo, la descomposición moral, la descomposición sexual, toda esta cosa, todos estos pecados, señores. El pecado como consecuencia trae el juicio de Dios. Pero volviendo a Nínive, Nínive tuvo la inteligencia de decir: nosotros nos vamos a arrepentir. Aunque el instrumento que Dios utilizó se negó. Miren lo que es la misericordia de Dios. Se negó a llevar el mensaje de misericordia para que el juicio de Dios no cayera. Aún así Dios le dijo: óyeme, lo que yo determiné, ¿se cumple o se cumple? Si yo tengo que utilizar un gran pez para llevarte a dar ese mensaje, lo voy a utilizar, porque yo estoy utilizándote a ti para impedir que miles caigan bajo juicio. ¿Qué hizo entonces Nínive? Dijo: nos vamos a arrepentir, porque el mensaje de Jonás era corto y preciso. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Ese fue el mensaje. Esa fue la advertencia. 40 días tenía Nínive para tomar una decisión de arrepentirse o seguir en sus caminos. Ellos tomaron la mejor decisión. Se arrepintieron y Dios lo libró entonces de ese juicio. El juicio personal. Gloria a Dios. El Sí. juicio personal, cuando trataron de matar a Jesucristo con los niños, dice que cayó muerto en gusano. Ese fue Herodes. Herodes. De una vez los gusanos se lo comieron. Sí. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a entrar en materia, la Biblia nos muestra a Dios como un juez justo. En Salmo 7:11 habla de la justicia de Dios también. Y en las Escrituras se mencionan varios tronos asociados al juicio. Cada uno tiene un contexto específico, un grupo de personas distinto y un propósito definido. En la Biblia, vuelvo y repito, las Escrituras mencionan varios tronos asociados con el juicio. Cada uno de esos tronos tiene un contexto específico, que lo vamos a ver, un grupo de personas distinto y un propósito definido. Muchas veces se asume que
solamente habrá un solo juicio, un solo trono. Pero cuando entremos al estudio hoy, veremos de forma minuciosa de que la Biblia menciona al menos 3 tronos de juicios que son importantes. Y lo vamos a mencionar de entrada. Número 1, el trono de Cristo, llamado también el bema o el tribunal de Cristo. Allí, ¿quiénes serán juzgados? Los cristianos, los llamados hijos de Dios. Allí serán juzgados los cristianos. Allí estaremos todos. Pero vamos a ver de qué seremos juzgados. Número 2, el trono de su gloria, o también conocido como el juicio de las naciones. Vamos a ver más adelante cuáles naciones, cómo será ese juicio, por qué viene ese juicio. Y número 3 es el gran trono blanco, que es donde será el juicio final, donde todas las personas desde el principio de la creación del mundo que murieron fuera de Cristo serán resucitados en sus cuerpos para ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito de ellos en el libro de la vida y en el libro que tiene cada persona escrito. ¿Usted sabía que hay un libro suyo? ¿Usted sabía que usted tiene un libro de su destino? Cada persona tiene varios libros en el cielo. Hay un libro de su destino donde Dios escribe su destino, lo que usted va a hacer en la tierra, la asignación que usted va a tener en la tierra, lo que Dios quiere que tú estudies de acuerdo al llamado que tú tienes, lo que Dios quiere que tú hagas de acuerdo al llamado. Pero hay otro que se llama el libro de las obras, que es donde están las cosas buenas que tú haces, pero también las cosas malas que tú haces. Hay tantos libros, todos esos libros serán abiertos, pero vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos juicios. Así que cada uno tiene una implicación eterna. Cada uno tiene una implicación eterna, tanto para creyentes como para incrédulos y para las naciones. Así que los creyentes, los incrédulos, aquellos que se han muerto sin Cristo y aún los creyentes, todos nosotros tendremos una implicación eterna. Todos de forma separada, cada uno en su trono va a ser juzgado. Así que vamos a comparar estas diferencias, porque esta diferencia es clave para nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar con un juicio que la justicia divina determinó que se efectuara sobre la vida de Cristo. Usted sabía, este juicio se llama el juicio de los creyentes por el pecado. La autoridad, el juez, el Dios Todopoderoso, determinó que sobre Cristo se ejecutaría un juicio por el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo es ¿qué? El Cordero inmolado, el Cordero de Dios, el que pagó por nuestros pecados. Este acto de crucifixión no fue simplemente algo que vino de forma, se puede decir, por veras, o de forma de suerte, o porque tuvo que pasar. No. El Padre determinó que la única persona que calificaba en todo el universo para poder perdonar los pecados y unificar al hombre que estaba destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, tendría que ser Cristo. Y cuando el Padre dio con el martillo en el cielo, desde antes de la fundación del mundo, fue elegido Jesús, fue señalado Jesús para esa obra. Así que uno de los primeros juicios universales lo hizo Cristo por el pecado de todos los creyentes. Eso pasó en la cruz del Calvario. Así que vamos a ver Romanos, vamos a ver los lectores. Romanos, uno que tome esta cita, Romanos 10:4. Otro que tome Romanos 8, del 1 al 2. Y otro que tome Juan 5, 24. Ya el pastor tiene Romanos 10:4. Comience de una vez, pastor. Si puede agarrar un micrófono para que sea mejor. Juan 5. Porque el fin Juan 5, de la 24. ley es escrito para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es escrito para justicia a todo aquel que cree. Claramente ese texto explica de que la muerte de Cristo, aleluya, termina con todo ese proceso
de sacrificio que se hacía en la ley. Porque todo lo que está en la ley era sombra de lo que venía. Cuando Cristo muere, justifica al pecador. El que viene a Cristo, el que viene al creyente, ya no tiene que guardar esa ley, sino que simplemente en el sacrificio de Cristo es justificado. Romanos 8, 1 y 2 y Juan 5, 24. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, 1 a 2. Romanos 8, versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo fue? La ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. O sea que cuando Cristo muere, cuando ese juicio es efectuado sobre Cristo, su sacrificio nos limpia. Por eso el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. El diablo no lo puede señalar, el pecado no lo puede señalar, porque la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo nos libra de todo pecado. Juan 5:24, ¿quién lo tiene? Juan, yo. Dele. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Otro texto que refuerza este juicio universal, llamado el juicio de los creyentes por el pecado, y es que el que cree en mí y en mi palabra no vendrá más a qué, a condenación. Es decir, ya tú estás justificado ante el Padre. Ya ese abismo que había entre la humanidad, entre tú y el Padre, por medio de la sangre de Cristo es unificado. Así que no hay miedo, porque ni la segunda muerte tendrá poder sobre nosotros. ¿Estamos aquí? Ahora sí vamos a hablar de los tribunales. Vamos a ver el primer tribunal, que se llama el Tribunal de Cristo o el Bema. Tribunal de Cristo. ¿Qué es ese tribunal? ¿Con qué se come eso? ¿Para qué es esto? Vamos a hacer una introducción. El Tribunal de Cristo es el tribunal para los cristianos, para los creyentes. ¿Qué es lo que se va a juzgar allí? Allí no se va a juzgar la salvación, porque si no, como el pastor, En las obras que se han hecho, de acuerdo a tu obra, va a haber recompensas. de acuerdo a tu obra va a haber recompensas. Es decir, el que esté allí, lo que se va es que a darle la recompensa por el trabajo, por la fidelidad, por lo que ha hecho en la tierra cuando estuvo en el cuerpo. Es decir, que allí lo que se te va a gratificar, se te va a recompensar, o Dios te dará un tipo de regalo diferente a ti, o un tipo de regalo diferente a ti, o vas a ganar una recompensa mayor, o vas a perder tu recompensa. Dígame, pastor. Las posiciones también tienen que ver con el trabajo que se va a hacer, porque hay diferentes tipos de estrella o corona o rangos. Sí. ¿Entiendes? De acuerdo, un ejemplo, vamos a poner, Gigi Ávila fue un evangelista tremendo, ganó mucha alma. ¿Tú entiendes? Ven, mi siervo, entra en el gozo de tu Señor, y ahí lo van a coronar. Gloria a ¿Entiendes? Dios. Amén. Vamos a poner Billy Graham. Billy Graham, un hombre que ganó millones de gente, podemos decir que él ganó. O esa gente que le fueron fiel a Dios también, porque si tú puedes, la Biblia lo dice, que si tú retrocedes atrás no le agradaría al Padre, porque cuántas personas han hecho obras pero al final se han desviado, han perdido su salvación. ¿Cómo es? ¿Y Eso, se pierde, pastor? Sí. ¿Y es verdad que se pierde la Sí, salvación? porque tenemos que aclarar, porque hay los salvos siempre salvos. Ahí dicen eso, digo los salvos siempre salvos, explíquenos eso. Aquí no queremos los salvos siempre salvos. Aquí ¿Cómo? queremos el que permanece y el que llega hasta el final de la jornada, ese obtendrá la victoria. Ay, Padre. Pues yo pensaba que ya, yo que si me convertía, ya yo podía brincar, saltar, bailar, beber, fornicar, adulterar, porque hay una doctrina por ahí que dice que yo soy salvo como quiera, que yo no me pierdo, haga lo que haga después que me convierta. Y usted dice que esto es como hasta el final. el que persevera. Dice la Biblia que
con temor y temblor guardemos esta salvación o cuidemos esta salvación. Bueno, qué peligro entonces. Entonces, esa doctrina de salvo siempre salvo, no le hagan caso a eso. Amén. Que el día que tengamos que dar cuenta a Dios, si usted no se comportó de acuerdo a como Dios dijo en la palabra, no hay segunda oportunidades. Usted no puede volver para la tierra a decirle al Señor, yo voy ahora a tratar de enmendar mis errores. Déjame volver. No hay. ¿Qué le dijo el rico a Lázaro y el rico? Ajá, dígame, ¿qué le dijo? Hable, pastora, suelte la palabra. ¿Qué le dijo? Él dijo que lo mandara para que lo dejara salir de ahí, que predicara a su familia, para que no se perdiera. Y le dijo. Le dijo, después que vio que no era chicle que masticaba la chiva ahí abajo, que no hay agua, que no hay aire acondicionado, que no hay agüita, que no hay sirvientes, que tú no puedes enviar, que es fuego, que es tormento. Entonces le dijo, manda allá a Lázaro entonces para que le predique a ellos, porque yo tengo 5 hermanos, y los 5 hermanos, yo el único ejemplo que le he dado es que sean así como yo fui, hambrientos, egoístas, altaneros, que no le hagan caso a la gente pobre, y yo no quiero que ellos se encuentren aquí conmigo y en este tormento. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Profetas. Ustedes tienen a los profetas y a Moisés. Amén. Escúchenlo a ellos, porque si a ellos no lo escuchan, tampoco van a escuchar un muerto que sube y le diga la verdad. Sí. Simplemente, diga pastor. Que la obra tiene que separarse de la salvación, porque la Biblia dice en Efesios 2:8 y son salvos por gracia, ¿Cómo? no por obra, para que nadie se gloríe. Pero Entonces- espérese, porque ahora usted tiene un problema con los católicos. Sí, porque los católicos dicen que no vamos a salvar por obra. Sí, no. ¿Y cómo es? Que Explíquenos eso, explíquenos está eso. claro que no es por obra. Ahora, las obras son las que te van a gratificar después de tu Oh. salvación. Te van a recompensar, te van a Oh. posicionar, las obras te van a posicionar. Gloria a Dios. Excelente aclaración. Usted no crea que porque usted vea a un mendigo ahí y le dé dinero, eso es bueno. No crea usted que usted tiene el cielo ganado por eso. No. Mire, de hecho, cuando usted hace una obra social, cuando usted extiende la mano a alguien, a los pobres, usted comienza desde la tierra a recibir la recompensa. Y si se salva, entonces en el cielo tendrá recompensas eternas. ¿Qué dice el Salmo 41? Bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y yo he visto esa palabra, Eso es promesas. sí, esa promesa hecha carne en muchísima gente. Amén. Gente, mire, que han estado a punto de morirse y Dios lo ha sacado y le ha dado una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque se acordaron del pobre. Siempre cuando le dieron una mano amiga al pobre, y cuando a ellos le llegó la calamidad, Dios se acordó de esa obra y tuvo misericordia. Pero las obras que usted hace sobre la tierra, tal cual como dice el pastor, no te van a salvar, no te dan legalidad para entrar al reino de los cielos. Simplemente, si te salvas, esas obras que hiciste aquí, vas a recibir recompensas aquí y vas a recibir recompensas allá. Si no te salvas, simplemente vas a recibir tus recompensas aquí, y como te perdiste la recompensa de allá. ¿Estamos claros? Segunda de Corintios 5, vamos a ver. 5, 10. Segunda de Corintios 10. ¿Quién lo quiere? Gloria a Dios. Corintios 5:10. Ajá. Ok. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. O sea, después de muerte no hay vida, porque el que se fue sin Cristo. Se lo llevó Chanito. Así dicen allá. El que se fue sin Cristo se lo llevó Chanito. Vaya, busque otro también ahí, o otra persona. Romanos 14, 10 y 12. Y Primera de Corintios 3, 11. Vamos a explicar en lo que van buscando eso.
lo que acaba de decir el pastor. Estamos hablando del trono de Cristo, el tribunal de Cristo, o también llamado como el bema de Cristo. Como dijimos, este tribunal es un tribunal donde los cristianos no van a ser juzgados para salvación o perdición. Es decir, cuando usted vaya allá, no hay forma de como usted vaya al infierno. No. Usted va a estar salvado. Lo que ahí se va a reconocer, como decía el pastor, son las obras que usted ha hecho en la tierra. En cuanto al evangelio, en cuanto a la sociedad, cómo se comportó, cómo trató a su hermano, a su amigo, cómo le habló a su hermano, a su amigo, a su vecino, qué ejemplo dio en su vecindario. Si usted era un evangélico que nada más era evangélico en su casa y en la escuela nadie sabía que usted era cristiano, en la universidad nadie sabía que usted era cristiano, en el trabajo usted nadie sabía que era cristiano. ¿Por qué? Porque nunca habló de Cristo, porque tampoco daba ejemplo de decir, wow, ese muchacho es diferente. Hay gente que en la cara, en el rostro, la gente te dice, tú eres cristiano, tú eres cristiana, por la forma, por la manera de cómo tú te comportas. Todas estas cosas, hay ángeles especializados que están grabando cada paso que tú das. Para decirlo, para como nosotros podemos entenderlo, están escribiendo cada cosa, cada palabra que dices, cada acción que haces, cada vez que ayudas a alguien, cada vez que viene a la iglesia. Todo esto, tu vida completa se está evaluando para que cuando tú llegues al trono de Cristo, entonces puedas ser recompensado. Diga, pastor. Aquí dice que sea buenas o malas. Usted sabe que a veces tenemos obras buenas, pero también tenemos obras malas. Entonces, yo creo que puede haber regaño aquí. ¿Entiendes? Vamos a poner, yo tengo cosas buenas y yo llego allá al cielo y Dios me mandó a mí que vaya a tal lugar y yo no fui a ese lugar. Entonces va a haber regaños, pero la salvación no se va a perder. Ya, porque lo importante aquí es que tú te arrepentiste y te convertiste. Recuerda, Pablo, voy a poner un ejemplo. Pablo no persiguió a los cristianos. ¿Y qué Pablo le pasó? ¿A él fue perseguido también? Sí. ¿Es cierto o no? Y él le dio golpe a los cristianos. Él le dio golpe. Y a él. Pablo lo daban varias veces por muerto y lo arrastraron. ¿Entiendes? Sí. Porque lo que tú siembras va a cosechar. Entonces, Dios te va a salvar. En una parte habla la Biblia como que pasando por el fuego. Él te va a salvar. Vamos a ver. Sí, yo sé si tú tienes ese versículo. Vamos a ver. Sí, ¿Qué dice Romanos? ¿Quién tiene Romanos 14, 10 al 12? Y 1 Corintios 3, 11 y 15. Exactamente como decía el pastor. Romanos 14. Sí, tenemos Romanos 14, 10 al 12 y 1 Corintios 3, del 11 al 15. Pero tú... ¿Quién lo tiene? Yo. Dele. Pero tú, ¿Sí? ¿por qué juzgas a tu hermano? Ay. Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ay. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ay. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo? Ahí te está diciendo, Pablo te está afilando, te está afilando y te está diciendo, ¿por qué tú vives juzgando? ¿Por qué tú vives, en otras palabras, viviendo una vida como el que no tiene que darle cuenta a Dios? Tú no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tú no sabes que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De manera que cada uno dará razón de sí mismo. En otras palabras, cada uno le dará a Dios cuenta por su culpa, por sus buenas obras y por sus malas obras. El pastor decía ahorita, yo entiendo que va a haber regaño. Claro que va a haber regaño. Dios te va a poner una pantalla y va a decir, Rubén, duraste 45 años en la tierra. Te convertiste a los 12. Esa es tu edad. ¿Usted sabía que la edad suya no es la que usted tiene? En el cielo no se cuenta la edad que usted tiene. Usted puede tener 20 años, pero en el cielo la edad que usted tiene se comienza a contar el día que usted nace de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso Dios le dijo ¿a quién fue que Dios le dijo? ¿A cuál fue ese fariseo que vino de noche, escondido? Nicodemo.
Tú tienes que nacer de nuevo, dice Nicodemo. Pero ¿cómo que yo con un hombre viejo ya? ¿Cómo yo voy a? Pero dime qué es lo que tú estás hablando, Jesús. Tú me estás hablando que yo entre al vientre de mi madre. No, es que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Cuando la gente se convierte y viene a Dios, tu edad en el mundo espiritual comienza a contarse desde ahí en adelante. Pero eso no es el tema. Yo quiero hacer una aclaración. Dele, pastor. Hay recompensas que están aquí en la tierra que Dios recompensa, porque el que dice que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos por cuanto lo ha hecho, a mí me lo ha hecho. Ay. Tiene su recompensa aquí en la tierra, pero hay unas recompensas, ¿tú entiendes? Que no tiene que ver con salvación. Y es cuando nosotros vamos a poner, ganamos alma, se convierte en gente. Nosotros, entre más gente ganamos, ¿entiendes? Más recompensa tenemos. Vamos acumulando con el banco. Tú pones dinero. Recuerda que la Biblia habla de aquellos que tenían talentos. Uno un talento, otro 2 talentos. No, uno 2 y uno 5. Y uno 1. Quien multiplicó los talentos fueron recompensados. Sí. Ahí podemos ver que esos son ministerios. Sí. Gente que tiene ministerio para ganar alma. Todos tenemos el ministerio, porque la Biblia nos manda a evangelizar. Sí. Y cuando nosotros lo hacemos, va a haber unas recompensas. ¿Entiendes? Los ganadores de almas en el cielo son muy famosos, se puede decir. Porque el cielo delega a los ganadores de almas todo un aparato, ¿verdad?, angelical, para que ellos puedan llevar a cabo su ministerio. Pero la recompensa del que ora, la recompensa del que se mete en las madrugadas a proclamar, a interceder por otros, también son recompensas. Amén. Son personas que van a ser recompensadas, porque cuando tú clamas, cuando tú intercedes, tú salvas almas. Amén. Tú salvas, cuando tú intercedes, cuando tú oras, cuando Dios te tira a las 3 de la mañana a reprender espíritus de muerte, conjuros de brujos que salen de madrugada en la calle, en los cruces de calle, a maldecir lugares para que accidentes ocurran y los demonios beban sangre, porque los demonios se alimentan de sangre. Todos esos accidentes, la guerra, cuando hay accidentes, donde hay sangre, los demonios están contentos porque hay comida. Los espíritus humanos están contentos. Los satanistas están contentos. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros no conocemos, pero cuando tú intercedes, tu oración se levanta como un pendón, como una espada que para el río, y esas oraciones también están siendo acumuladas para el día que tú llegues al trono de Cristo. Tu corona esté embellecida y sea grande tu recompensa. Ahí tenemos a Brenda, que le saludamos. Ella dice que poderoso estudio. Alaba. Esa muchachita yo la conozco. Si hemos sido de Paula, esa es de la mía. Sí. Gloria a Dios. Saludo a todos los que están ahí en las redes, conectados ahora y que verán más tarde también este estudio. Estamos hablando sobre los tronos de juicio de la Biblia. Y ya vamos por el trono de Jesucristo. ¿Quién tiene Primera de Corintios 3, 11 y 15? Primera de Corintios 3, 11 y 15. Vamos a ver de qué manera y de qué forma Dios va a comenzar a juzgar esas obras. ¿Qué? ¿El 11 y el 15? ¿O No, del 11 al 15, 15. Perdón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el Sí. cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, Sí. porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. Eso es lo que hablaba el pastor ahorita. ¿Usted tiene algo que decir, pastor? No, está bien, está claro eso ahí, pero si quiere explicarlo, explícalo. Lo que habla el capítulo aquí, el versículo aquí, es la manera, cuál va a ser el método que Dios va a juzgar esas obras. Porque no es simplemente al ojo, lo va a pasar por fuego. El fuego de Dios, que es un elemento vivo que traspasa
la tercera y cuarta dimensión será el elemento. Aquí el apóstol Pablo en las primeras tres piedras, los primeros tres elementos que dice que van a ser juzgados, pone piedras preciosas como el oro, la plata y las piedras. Esas tres obras o esos tres elementos pueden resistir el fuego. Si usted pone el oro en el fuego, el oro se va a reír, porque el fuego no lo destruye, ni tampoco la plata, ni tampoco la piedra preciosa como el diamante, como el ónice. Está comparando las obras buenas con este tipo de material para que el lector pueda entender. Pero también pone otras tres más, como la madera. O sea, si tu obra es como la madera, como el heno o como la hojarasca, cuando esas obras pasen por el fuego o la luz, la palabra, el trono de Jesucristo va a aclarar cuáles obras de esas son verdaderas, cuáles obras de esas permanecieron a través del fuego y cuáles obras de esas se fueron o se quemaron, se fundieron, como se quema la madera, como se quema el heno o como se quema la hojarasca. Entonces Pablo más abajo dice, en realidad las obras de cada uno de nosotros va a ser manifiesta, y de acuerdo a la manifestación de esa obra, para saber Dios si era de oro, si era de plata o era de piedra preciosa, de acuerdo a eso tu recompensa también será dada. Pero ¿qué pasa? Voy ahora con lo que se pierdan, con las obras que se quemen. Dice Pablo, ciertamente este tipo de personas perderán que su recompensa, aunque así como por fuego serán salvados. Es decir, no perderán su salvación, pero sí perderán sus recompensas. Diga, pastor. Ya, repitiendo lo mismo, como quien dice que la salvación está primero. Esa es la garantía sin obra, salvación. Pero hay una palabra que me vino ahora, y es que muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, tenían obra para ministrar de liberación. Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y por qué el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad? Ay, no lo conozco. Dígale algo ahí entonces. No. Dígale algo. Ahí eso es terrible. Hay gente que la salvación y el ministerio, la obra y la salvación son dos cosas diferentes. El ministerio no te salva. Los dones no te salvan, el ministerio no te salva. ¿Qué es lo que te salva? Los frutos. Los frutos. Ahí es. Dios anda buscando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Que los frutos permanezcan. Tan fuerte es que el mismo Jesús dijo que el Padre es glorificado cuando cada uno de nosotros llevamos fruto. ¿Y sabe qué hace el Padre? Que es el labrador que limpia la rama para que lleve más fruto. Porque cuando llevamos fruto Él es glorificado. Gloria a Dios. Así que terminando con este primer trono, podemos resumir. Número uno, no es un juicio. O sea, el trono de Jesús o el bema de Jesús no es un juicio para condenación, sino ¿de qué? De recompensas. Número dos, es solo para los salvos, para los creyentes, para aquellos que hayan ganado la salvación, para aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Número tres, algunos recibirán recompensas, otros serán salvos como por fuego. Es decir, fueron salvos porque la misericordia de Dios y sus vidas espiritualmente se mantuvieron como en santidad, en pureza, pero fueron gente que simplemente se salvaron ellos y no trabajaron para que otros se salven. Ponemos un ejemplo. Dígame. El de la cruz, el que estaba en la cruz. ¿Sí? Ese fue. Se salvó por ventura. Sí. Se salvó a último instante. Ese no dio tiempo. Mucha gente. No, dele. Hay mucha gente que usted va al hospital y le visita a ellos y nuestra familia que pueden estar muriendo. Usted va y le hace una oración y ellos se salvan. Pero usted no quiere eso. Dios quiere que usted dé fruto. Claro. Eso es la misericordia de Dios, como usted dice. Eso es la misericordia de Dios. Yo escuché el testimonio de alguien que Dios le permitió estar en el cielo. Estuvo en las puertas del cielo. Y por ese lugar, porque el cielo tiene muchas puertas por donde se entra. En ese lugar, la gente cuando caía muerto, caía
en un camino que tenía una bifurcación. Cuando llegaba antes de la bifurcación, había unos ángeles grandes como un libro, que cuando la gente veía hacia allá la belleza, lo lindo, que quería ir, lo paraban en seco. Le decían, espérate, ¿y qué pasó? ¿Cuándo tú vas? ¿Y quién eres tú? ¿Tú no estás escrito en este libro? No, vaya para allá, para aquel lado, para allá que le toca a esa puerta. Y cuando caminaban entonces, que llegaban a la puerta, venía una mano y los jalaba. Lo vi dramatizado eso. ¿Lo vio dramatizado? Ah, pues eso es real. Pero me llamó algo la atención de que dentro del mismo testimonio había una mujer que había llegado, pero no había caído no donde estaban los ángeles, sino había caído frente al tribunal de Cristo. Y cuando Jesús la interroga, le hace una pregunta, le hace como 3 preguntas. Y le dice, fulana, ¿amaste en la tierra? Sí, Señor. Amé a mi esposo. Fui fiel con él, lo amé siempre. ¿Y a los demás no lo amaste? Dile, sí, pero no tanto como a mi esposo. Algo así, le dijo el Señor. Pero fui fiel, Dios mío, diezmaba, ofrendaba, no vivía mi vida en pecado. En ese momento Jesús la regañó a ella y le dijo, ¿por qué solamente tú diste tu amor a tu esposo y no compartiste ese amor con los demás? Tú podías amar a tu esposo y también dar ese amor a los demás. Por eso te vas a salvar por ventura, pero tu recompensa la vas a perder. La dejó entrar, por esa muchacha va a quedar sin recompensa. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que habla la Biblia que el Señor nos va a dar? Lo primero es que Dios habla de coronas. Amén. Hay varios tipos de corona. Está la corona de la vida, está la corona de gloria, está la corona de la recompensa. Son como 5 tipos de coronas que en un estudio de esto podemos hablarlo para que ustedes entiendan más bien cuáles son las recompensas. Pero el libro de Apocalipsis habla de muchas recompensas al principio. Nombre nuevo, te haré columna en el templo del Señor, te daré, gloria a Dios, que la oportunidad que coma del árbol de la vida. También dentro de las recompensas hay lo que son las casas en el cielo, porque la Biblia dice que Él fue a preparar morada. Y mucha gente aquí no entiende este capítulo, porque entiende que morada es cualquier cosa. Las moradas son el lugar que Dios tiene en el cielo. Es como que usted tenga un solar vacío, grandote, y lo tenga vacío. Pero ahora Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a garantizar que una construcción, una casa, para que ustedes estén dentro de esas moradas como reyes y sacerdotes. Así que Jesús se va a construir la casa de acuerdo a la recompensa que tú y yo tenemos. Yo sé que yo no voy a tener el palacio que tiene Gigi Ávila por su recompensa, ni la corona que tiene Gigi Ávila, ni las perlas que tiene Gigi Ávila, porque fue un hombre ganador de almas, y los ganadores de almas son los mejores pagados en el cielo. Pero yo tendré una mansión, gloria a Dios. Yo me río porque yo escuché algo de eso, de alguien que estaba testificando que Dios le mostró que la casa de otro era superior a la del otro. Y la persona, ¿por qué? Porque se le dio detalle, porque esa persona trabajó más en la obra de Dios. Claro. Sí. O sea que todo va a depender cómo va a ser tu recompensa. O sea, tu recompensa va a depender de cómo trabajes y también tu posición dentro del reino. Porque recuérdense que después que vengamos en la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a gobernar con Cristo. Todo eso baja desde allá. Todo vamos a bajar desde allá. Rubén, ¿le puedes decir el terreno que hay allá? ¿Tú puedes? Claro, la Nueva Jerusalén. Que tiene. La Nueva Jerusalén, Juan dice que vio una morada de 12,000 varas de cada lado. Una ciudad cuadrada. 12,000 varas de cada lado da una ciudad que sobre la tierra entera no la hay. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo baje, la tierra, habrá muchas montañas que van a allanarse. La Biblia habla de eso, que se va a allanar la tierra,
Porque para que esta ciudad quede plana, quede bien y no quede torcida, ¿verdad, pastor? Dios tiene que allanar esa ciudad. Esa ciudad tiene una capacidad que va a poder albergar 3 veces la cantidad de personas que tenemos hoy en día en el mundo. Hoy tenemos 8.000 millones de personas. Esa gran ciudad tiene la capacidad para albergar 24.000 millones de personas que sean salvados. Por eso Juan en una visión dijo: vi un número el cual no se podía contar, de gente con palmas en las manos, que estaban parados frente al trono del Señor, y que todos los ángeles del cielo, los 24 ancianos, estaban parados delante de ellos y decían: la salvación pertenece a nuestro Cristo y a nuestro Señor. Wow, Dios mío, yo siento a Dios. Es otro estudio que tenemos que dar para que usted sepa y entienda que usted aquí no está de balde en esta tierra. Pero vamos a seguir porque tenemos el tiempo encima. Vamos a buscar Mateo 25, 31 al 46. Y vamos a hablar ahora del trono de su gloria, que, o en otras palabras, el juicio para las naciones. Vamos a explicar este capítulo, que es un capítulo, un versículo que van a aprender algo nuevo hoy, sobre el juicio a las naciones. Y otra persona va a buscar también a Joel 3:1. Joel 3:1. A ver si es verdad que así. Joel 3:1. Joel 3:1. Sí, dame. Comienza con Joel 3:1. A ver si ahí. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. No está para la cita por mí. La voy a buscar ahora. Vaya leyendo primero Mateo 25, 31 y 46. Mateo 25, 31 al 46. En lo que yo afino aquí con Joel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, Ay. como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Sí? Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces a los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Joel 3, 1 y 2, pastores. Joel 3, 1 y 2. Léalo. Y después vamos a desglosar esto aquí, porque esto es muy importante que lo desglosemos. Joel 3, 1 y 2. 3. Sí, De Joel 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. sí. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Ay. A causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, Sí. y repartieron mi tierra. Bien, estos dos capítulos que acabamos de leer hablan de lo mismo. El primero que profetizó esto fue el profeta Joel, y está profetizando exactamente lo mismo que acabamos de leer en el capítulo, que la señora acabó de leer, el capítulo 25:1, el juicio de las naciones. ¿Cuáles naciones serán juzgadas? Joel es más explícito y dice que todas las naciones que fueron opuestas a Israel, todas las naciones que dispersaron a Israel, todas las naciones que fueron hostiles a Israel, Dios tiene un día específico para juzgarla. Esas naciones Dios las va a reunir en el valle de Josafat. El valle de Josafat, pastor, usted que ha estado en Israel, explíquele a ellos que es una llanura. Amén. Dígale que se ve. Sí, que le llaman el valle de Megiddos. Megiddo. Sí, donde es una llanura que ahí se espera la guerra. La guerra del Magedón. De Magedón. Pero antes de esa guerra, este juicio sobre las naciones se va a efectuar. Número 1, ¿cuándo se efectuará el juicio a las naciones? Este juicio a las naciones se efectuará después de la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando vengamos todos nosotros, después de la boda del Cordero, que vengamos con Cristo en el caballo blanco, Él y sus ángeles, junto con la nueva Jerusalén, antes de entrar al milenio, antes de que las naciones que hayan sobrevivido y sobrepasado la gran tribulación entren al milenio, Jesús le va a decir: espérate, que yo tengo algo con ustedes, tengo una cuenta con ustedes. Entonces, estas naciones que habla este capítulo aquí, que muchas veces hay partes aquí dentro del versículo que se pueden dar de forma personal, pero también sobre las naciones, son estas naciones que fueron hostiles a Israel, sobre todo en la gran tribulación. En la gran tribulación, estas naciones que no apoyaron a Israel, estas naciones que no colaboraron con Israel, estas naciones que no le dieron agua a Israel, que no se acercaron, porque Israel va a ser perseguido en la gran tribulación. La Biblia habla de que el dragón se levantó en contra de la mujer y la mujer corrió al desierto, y que cuando corrió al desierto el dragón le tiró para inundarla agua y pasó algo ahí. O sea, es una metáfora, una comparación de la persecución que tendrá Israel, que también será un juicio local, independientemente de lo que esté pasando en la gran tribulación. Israel también será juzgado por su incredulidad, por no haber aceptado al Mesías, el Hijo de Dios. Pero ese es otro tema. Ahora bien, estas naciones que han sido hostiles, que hoy en día sabemos que están en contra de Israel, cuando ocurra este juicio de las naciones, Jesús, que estará en el valle de Josafat, apartará, como dice ahí, a las ovejas de las cabras. Y todas esas naciones, como ¿quién? ¿Qué nación conoce usted que es enemiga de Israel hoy en día? Irán, Yemen con los hutíes, Hamas y la yihad, y la yihad palestina que están en Gaza, que son los palestinos. Pero también de este lado tenemos al Líbano, que son enemigos de Israel. Esas naciones
que ustedes ven que ahora mismo le están haciendo hostil a Israel, no saben, no se dan cuenta que se están jugando el pellejo. No pasarán al milenio, no entrarán. Países como Cuba, que le negaron la entrada a los israelíes cuando en la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio, salieron esparcidos buscando un refugio, no le abrieron las puertas. Esos países que no dejaron entrar al pueblo de Israel se la verán con Dios, señores. No es algo, señores, lo que está pasando no es algo fortuito y nada quedará sin recompensa. Dios está al tanto de todo. Lo que pasa es que Dios no es un Dios cacarroñero. Dios no es un Dios como esta mujer que todos los días te pelean, como estos hombres que te viven peleando. Dios te la junta toda y un día te la cobra. Entonces, ese día está determinado. ¿Por qué? Porque vieron a Israel con hambre y sediento y no le dieron de comer. ¿Por qué? Porque lo vieron hambriento, lo vieron esparcido, fue extranjero, no le abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque por cuanto no se lo hicieron, dice Jesús, a uno de esos hermanitos míos, y literalmente hermanos, porque son hermanos de sangre de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, tampoco a mí me lo hicieron. Por lo tanto, ese día ustedes me la van a pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese trono? Dice la Biblia claramente, a los de la izquierda les dirá que malditos, apartaos, ¿contra quién? Con el diablo y sus demonios a la oscuridad. ¿Y qué va a pasar entonces con las naciones que sí ayudaron a Israel en el medio del problema? Señores, esta nación, Estados Unidos, es una nación que siempre le ha brindado ayuda a Israel. Francia, los mismos alemanes hoy en día son los primeros que son los protectores de Israel. Todas esas naciones que han sido ayudadores de Israel, porque ahora Israel va a gobernar el mundo. Cuando Cristo venga, Israel será el centro neurálgico que gobernará todo el mundo. Por eso el diablo siempre ha querido destruir a Israel. Lo odia, tratando de que esa profecía, Satanás es tan tonto, de que esa profecía no se lleve a la cabalidad, porque desde Israel, cuando descienda la gran Jerusalén, se va a gobernar todo el mundo. Entonces la Biblia habla de que esas naciones que sobrepasen la gran tribulación, increíblemente, que ayudaron a Israel, Dios tendrá misericordia y le presentará un plan de salvación, y al cual ellos no dirán que no. Ahora bien, este plan de salvación no es el mismo plan de salvación que nosotros por la eternidad, sino que es como un salvaconducto para que ellos entren al milenio de Cristo, al reinado de Cristo por 1000 años. ¿Están aquí? Eso es profundo ahí. Sí, eso es profundo. Y no tenemos el tiempo para detallarlo versículo por versículo, porque versículo por versículo podemos detallarlo, pero ya tienen una idea. Amén. Una idea general. Así que vamos al último tribunal, al último trono. Ay, papá, este sí es verdad, que es el de verdad. Alguien que lea Apocalipsis 20, 11 al 15. Ese es el juicio. 20, del 11 al 15. Sí, el llamado trono. ¿Cómo es? El juicio del gran trono blanco. Dele, pastor, si lo tiene. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo? Y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos. Oh, perdón, ese no va ahí. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, qué peligro, dicen los aguiluchos. Wow, esto es terrible, señores. Esto es lo máximo. Esto es la meca de todos los juicios. El juicio del gran trono blanco, el juicio final de todos. Este juicio, lo primero es que ocurre después del milenio. Después de los 1000 años, después que Cristo tenga su reinado davídico, que le enseñe a las naciones cómo gobernar, y que el diablo en esos 1000 años esté preso, porque la Biblia dice que el diablo va a estar encarcelado por 1000 años, y luego que pasen esos 1000 años se le dará un poquito, se le va a abrir la puerta, se le va a soltar por un poco de tiempo. Satanás va a comenzar a hacer lo que él siempre sabe hacer. ¿Qué? Rebelión, comenzar a engañar a esos pueblos que se habían convertido, que le habían profesado a Cristo Jesús. ¿Qué? Le había profesado a Cristo Jesús fidelidad. Va a comenzar a sonsacarlos, va a comenzar a hacer lo mismo que hizo en los cielos. Pero después de eso, dice la Biblia que entonces ya se le pondrá fin a todo el pecado, se le pondrá fin a la rebelión, se le pondrá fin con todo, y entonces va a aparecer este tribunal del trono blanco. ¿Qué pasa? ¿Cuáles personas van a ser juzgadas aquí? Todos los muertos no salvados de todas las épocas. Yo creo que no solamente los muertos no salvados de todas las épocas, sino más bien todos los muertos que no murieron en Cristo. Debemos de tener algo en claro. La Biblia dice en Daniel 12 que al final de los tiempos muchos serán levantados, uno para vida eterna y otro para condenación perpetua. Es decir, habrá varias resurrecciones. Eso es otro tema que no podemos entrar ahí ahora. Pero en el mismo capítulo 12, Dios le dice a Daniel, cuando Daniel trata de entender la última revelación que Dios le había dado, le dijo: Daniel, sella el libro, porque esta revelación son para los tiempos del fin. Amén. Mas tú irás al final de los tiempos, serás levantado y recibirás tu recompensa. Amén. Ahora bien, Pablo dice por el Espíritu Santo de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo serán los que serán resucitados primero. Y esto de que serán resucitados primero se hablan en el orden de la resurrección, porque como habrán varias resurrecciones, le explico, resucitarán los muertos en Cristo primero. Número 2, en la gran tribulación, después que pase la gran tribulación y al comienzo del milenio, justamente es antes de este juicio del que vimos ahorita, del juicio de Dios de las naciones, van a resucitar también todos aquellos que, sí, en su cuerpo, resucitarán en sus cuerpos, todos aquellos que pudieron vencer, literalmente dice la Biblia, a la bestia y a su sistema. Es decir, aquellos que no se dejaron ni sellar, ni poner el nombre de la bestia, ni su número de la bestia. La Biblia habla que Dios los va a resucitar en sus cuerpos y entrarán al milenio y reinarán con Jesús 1000 años. Entonces, al final, la tercera resurrección serían todas las personas que murieron desde Adán hasta posiblemente el mismo milenio, van a ser resucitados y van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, de acuerdo a los que se escribió en el libro de la vida, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de ellos. Diga, pastor. Ahí va a estar Sodoma. Ahí va a estar Gomorra. Sí, ahí va a estar cuando también la gente antediluviana, el diluvio, y todo eso. Los egipcios también van a ser juzgados, los que le hicieron al pueblo. Entonces ahí que viene la venganza. Bien. Ahí es que viene la retribución por las obras. Entonces ahí termina todo. ¿Por qué? Porque todos los lugares donde hay muertos, y van a aprender que no solamente en el infierno hay muertos, que hay diferentes tipos de dimensiones para los muertos,
Y aquí Apocalipsis habla de que la muerte, que es un imperio, entregará los muertos que están dentro de ella. El mar, estamos hablando de forma espiritual, dentro del mar hay cosas que usted no ve, hay un imperio, hay un imperio donde también se reciben muertos. ¿Cómo le explico? Son dimensiones que usted no puede ver, ni los científicos pueden ver porque no están a los ojos humanos. Pero le voy a decir algo, en las películas y en los muñequitos presentan, cuando usted va debajo del mar, ciudades grandes, espectaculares, y se la presentan como ciencia ficción. Es una ciencia ficción. Abismo. Claro, hay cosas ahí. La Biblia habla también de moradores del mar. Y en el abismo, los monstruos grandes, esas son cosas que eso es otro estudio. Pero es bueno que donde quiera que hay muertos, los muertos van a entregar sus muertos, las almas que están cautivas. ¿Para qué? Para que los cuerpos sean juzgados de acuerdo a sus obras, porque el alma y el cuerpo va a ser juzgado. Amén. El cuerpo que se está haciendo cocota, de que yo con tierra tengo, porque cree que los gusanos se lo van a comer, al final del tiempo lo van a levantar, le van a introducir el alma, y en cuerpo y alma o usted se va o al lago de fuego o será reivindicado para la nueva vida. Bendiciones ahí a Elena que está ahí escuchando. La hermana Elena, gloria a Dios para siempre. Compartan, señores, estos estudios escatológicos, estos estudios que están haciendo falta en las iglesias, y es importante que ustedes sepan. Entonces, característica de este trono blanco: número 1, ocurre después del milenio, antes del estado eterno. Número 2, se juzgan a todos los muertos no salvados de todas las épocas. Número 3, se abren los libros, incluyendo el libro de la vida. Y número 4, nadie en este juicio prácticamente es salvos, o pocos serán los salvados en este juicio. ¿Por qué? Porque en este juicio Dios va a juzgar a la gente. Ahí sí lo va a juzgar. ¿Por qué? Por el caminar de lo que tuvo en la conciencia. Pablo habla en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos de que Dios todo el tiempo al hombre se le manifestó. Se le manifestó como el creador, se le manifestó como el todopoderoso. Y el hombre, aún conociendo dentro de su conciencia de que había una fuerza mayor, decidió adorar a los animales, a los cocodrilos, a las estrellas antes del creador. Lo que Dios te está diciendo a través de Pablo es que nuestra conciencia, aunque nunca te hayan hablado de Cristo, de las cosas buenas, de las cosas malas, todo el mundo sabe que si tú matas a otros está en pecado. Cuando hace algo malo, tu conciencia te reprime. Eso está mal o eso está bien. Y Dios va a juzgar al final de los tiempos a la gente por lo que puso en la conciencia y por la forma de caminar en moralidad. Por eso, los justos que salgan de ahí irán a la salvación. Pero los demás, que son muchos, lamentablemente, irán al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Entonces, terminando y haciendo un resumen para que usted pueda entender, tenemos 3 tronos. Gloria a Dios. El trono número 1 es el trono de Cristo. ¿Quién será el que va a juzgar en ese trono? Jesucristo. ¿Quién es el juzgado? Los creyentes salvados. ¿Qué tiempo o cuándo se va a efectuar ese juicio? Después del arrebatamiento. Cuando seamos arrebatados en el cielo, será efectuado ese juicio. Dios nos va a recompensar ahí. Gloria a Dios para siempre. Y allí los resultados son recompensas ganadas o recompensas perdidas. ¿Estamos claros? Número 2, el segundo trono se llama el trono de la gloria. ¿Y quién va a juzgar allí? También va a juzgar Jesucristo. ¿Cuáles son las personas que van a ser juzgadas? Todas las naciones vivas que estén ahí. ¿En qué tiempo se va a efectuar ese juicio? Al regresar Cristo, su segunda venida. Diga, pastor. La Biblia dice que todo poder se le ha dado a él en el cielo y en la tierra. Poder y autoridad es delegado para juzgar. Y un chismá. Todos los juicios, se le Cristo ha dado a él. Amén. Lo va a efectuar. Solo uno el Padre va a efectuar. Sí. Hay un juicio que el Padre mismo en persona, dice la Biblia, que lo va a efectuar. El juicio a los fornicarios y adúlteros. Los adúlteros y los fornicarios, Dios le dijo a Jesús: déjamelo a mí.
Encárgate de lo demás, pero déjame eso a mí, que es de eso me encargo yo. Gloria a Dios. Entonces, el resultado de este segundo es la entrada o no al milenio. O sea, las naciones serán juzgadas y ahí se determinará cuáles naciones entrarán al milenio y cuáles naciones irán al chanito, a la segunda muerte, a la muerte segunda, al lago de fuego, con el diablo, con el anticristo, con la bestia que ya va a estar ahí, después con el infierno, con la muerte, con el Hades, todo ahí, porque ahí se cerró todo. Ay, mi hermano, guárdanos, Señor, Padre, de estar ahí. Ahí no hay agua. En el infierno no te dejan dormir, no te dan chance de que déjame darme una fiestecita. Eso es mambo a toda hora, día y noche sin descanso. Eso es fuego, gusano, tormento, gritos, lloros. Vayan a YouTube y entren a las voces del infierno, que los rusos, Dios les permitió que abrieran un pozo para que ustedes escuchen los lamentos, los tormentos que hay ahí. Ahí se siente el bullicio de la gente y las almas en pena. Ay, vayan y búsquenlo. Aprovechen ahora la tecnología y vayan, búscalo, pónganlo, que todavía no lo han quitado, para que ustedes tengan una idea de qué es el infierno. Por último, el gran trono blanco, Dios y Cristo van a juzgar ahí. ¿A quiénes? A los incrédulos de todas las épocas. Esto será después del milenio y como resultado traerá la condenación eterna. En conclusión, la Biblia no nos presenta un solo juicio, ya podemos ver general. Son múltiples tronos donde Dios juzga con justicia, amor y verdad. Cada persona, creyente o no creyente, comparecerá ante Dios. Como creyentes debemos de vivir como conscientes de que daremos cuentas ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para ser recompensados. Pero también debemos de anunciar con urgencia ¿el qué? El evangelio. Pues los que no están en Cristo corren un gran peligro ante el trono blanco, señores. La gente que no viene a Cristo está corriendo peligro. Se está jugando con su salvación. Se está jugando con la eternidad. Porque donde no hay, en el trono blanco, no hay segundas oportunidades. Hay segunda oportunidad, pastor. Puedo volver para la tierra a enmendar mis errores, mis pecados. Lo vemos ahí, Rico y Lázaro. Entonces, terminamos con esto. La Biblia determina en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Así que vamos a ponernos de pies. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y les voy a dejar 3 preguntas ahí para que ustedes vayan pensando en esto. Número 1, ¿estoy viviendo de la forma que honre a Cristo para recibir mi recompensa? Esta pregunta quiero que usted la medite y que trate de contestárselo a usted mismo. Número 2, ¿estoy compartiendo el evangelio con los que van rumbo al juicio final? Y número 3, ¿entiendo que Dios es justo y sus juicios también lo son? Esas 3 preguntas deben de pulular nuestras mentes y estar ahí, gloria a Dios para siempre, tratando de nosotros de entrar, hermanos, porque en realidad esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios es un Dios de juicio. Lo hemos visto en la historia. Vimos todos los juicios que Dios ha hecho mundial, de forma local. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Padre, gracias.